adoración. Bendición a cada uno de ustedes en este día maravilloso para compartir con ustedes tu tiempo de adoración. Dios te bendiga, feliz día. Este es el día perfecto, el día completo que Dios nos regaló y por eso tenemos que glorificar su nombre, el nombre de Jesús y de su Espíritu Santo. Porque Dios es maravilloso y grande y hoy compartiremos con ustedes un programa una vez más de tu tiempo de adoración. De inmediato vamos a iniciar agradeciéndole a todos ustedes en este día maravilloso para compartir de inmediato todo lo que tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a dedicar este programa a que todo en Cristo está bien. Amén. Y porque todo en Cristo está bien, hoy vamos a tener nuestro tremendo alabanza con Juan Luis Guerra y su tremenda canción En el cielo no hay hospital, porque con Cristo todo está bien. También tendremos hoy la agrupación Tercer Cielo con un hermosísimo éxito que dice de esta forma, así: no estoy solo, porque si tengo a Cristo, Sharmila, no estoy solo. Amén. Y también vamos a tener en nuestro tiempo de devoción la palabra de Dios. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Busquen su Biblia, su tablet y todo lo que tengan que lleve la palabra de Dios. Ricky Halley hoy nos presentará un hermosísimo video que se llama así mismo: todo está bien en tu tiempo de adoración. Y también en nuestro tiempo de testimonio, Luis, maravilloso, vamos a tener una tremenda niña de 8 o 9 años que se llama Adianis León, que es una pequeña profeta y ella nos va a hablar durante su testimonio y de verdad que este testimonio va a llegar a tu vida. Seguro que sí, por eso que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en tu tiempo de adoración. Sharmila y Luis Miguel de la Cruz estamos para presentarle y de inmediato Sharmila le presenta el éxito de Juan Luis Guerra. Y que es un tremendo éxito. Si tú te sientes enfermo en este día, declara que estás sano en el nombre de Jesús, porque la palabra lo dice, que por medio de sus llagas fuimos sanados, y por eso, porque fuimos sanados, en el cielo no hay hospital. Dedicado especialmente a nuestra queridísima, bellísima Engracia María Reyes, mejor conocida como Mamá Graciosa. Bendiciones. Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es Él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita, y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Gracias a Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor. Para Él no hay nada imposible, todo lo puede, qué gran doctor. Me sanó del ojo derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda baja, y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No hay hospital, no. No hay hospital. No hay hospital, no, no. Te lo dije. No hay hospital. No hay vengue. No hay hospital. Y te sana. No hay hospital. Bueno y fiel. No hay hospital. No es un cuento. No hay hospital. Ni es palé. No hay hospital. Te levanta. No hay hospital. Con tu fe. No hay hospital. Mira que te levantas. Te repito, no hay hospital. Clementina, no hay hospital. Él te añoña, no hay hospital. Y Él te cuida, no hay hospital. Y yo le canto, no hay hospital. Como es, no hay hospital. Y le bailo, no hay hospital. En un pie. Pero mira qué bonito, en un pie. En un pie. En un pie. Ay, mira cómo bailo. En un pie. Ranco, canto, canto.
te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no, en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Dios maravilloso, gracias por este día de hoy, porque en el cielo no hay hospitales, por eso todo está bien. Porque si estamos bien en Cristo no necesitaremos nada, porque no tendremos enfermedad, no tendremos nada que nos preocupará. Sí, Padre, y porque hoy, Señor, sabemos que en Jesucristo tenemos la sanación, lo declaramos sobre nuestras vidas, Dios. Declaramos sanación a través de Jesucristo. Declaramos, Señor, una palabra, Señor, de sanación sobre todas esas personas que están enfermos, Dios, que tienen cáncer, oh Dios, que están dolorosos, Señor, que tienen cosas, Señor, que solo usted sabe, Padre. Y por eso en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos todas esas personas que están en los hospitales, que están en las casas de ancianos, Señor, que están en su casa, que están enfermos, Padre. Declaramos en esta hora, Señor, una palabra de sanación a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso, todo está bien. Todo el que está enfermo ya está bien, porque en Cristo, oh Dios Todopoderoso, todo está bien. Hoy tú que te preocupa de esa situación que tienes en tu casa, en tu trabajo, en tu vida normal cada día, tú hoy estás bien, porque si buscas a Cristo te darás cuenta que en realidad todo está bien. Aleluya. Gracias, Padre, que eso podemos declarar hoy, que nuestras vidas son vidas sanas, nuestra mente es una mente sana, nuestros espíritus son un espíritu sano, nuestros corazones fueron sanados de todas heridas, oh Dios, y por eso te damos gracias en esta hora, Padre, que tú el trabajo ya has hecho a través de tu Hijo Cristo Jesús. Maravilloso sea, Señor, y que hoy sea un día lleno de paz, amor, tranquilidad, mucha comprensión en la familia. Emprendan a darse cuenta que en sus casas todo está bien, y buscando a Cristo en la bendición de Dios, siempre todo estará bien. Por eso lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad hoy de compartir. Así mismo. Ahora vamos a seguir por nuestra primera parte de nuestro testimonio con la niña Adianis León. Y esta niña va a tocar su corazón, yo lo sé. Que sí. Prepárense, porque a continuación el gran testimonio de esta joven directamente desde Maracaibo, Venezuela, que pronto en el futuro será una gran profeta. Amén. Tiempo de adoración. Bueno, inmenso es el placer de compartir hoy con Adianis. Adianis, hola, ¿cómo estás? Bien. Qué contento, alegría de conversar contigo, compartir en este tiempo de adoración. Queremos compartir, queremos conocer un poco de la vida de Adianis. Adianis, ¿de dónde eres? De Venezuela, Estado Zulia. Estado Zulia, Venezuela, Estado Zulia. Estamos hablando que tú eres maracucha, ¿sí? No, sí. No, la capital es Maracaibo, ¿no? Zulia. Entonces, Zulia. Bueno, ese es el estado. Pero la ciudad donde tú vives no es Maracaibo. ¿Sí o no? No, ¿cómo se llama la ciudad? La Cañada. La Cañada, ok. Pero entonces eres zuliana. Sí. Sí, porque pertenece al estado de Zulia. Sí. Ok, tú eres hija, son dos hermanos, ¿correcto? ¿Cómo se llama tu hermano? Adiel. Adiel. ¿Tiene cuántos años él? 4. 4 años. ¿Y tú tienes cuántos? 8. 8 años de edad. Excelente. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Qué escuela vas? Ahí ven el Dopito. ¿Y qué curso? ¿En qué curso estás? En ninguno, o sea, ¿Cómo se llaman los grados? ¿En qué grado estás? en 4. En 4º grado. Perfecto. Ahora, tú eres hija de un pastor y una pastora, ¿correcto? ¿Cómo se llaman ellos? Rosaidi y Addison de León. Addison de León. Ok. El pastor de una iglesia allá en la ciudad de ustedes, ¿correcto? ¿Cómo se llama la iglesia? Fuego de avivamiento. Fuego de avivamiento. Me imagino que hay mucho fuego y mucho avivamiento en esa iglesia, ¿no? Incluso vi unas imágenes tuyas predicando con 8 años y ya predicas. Sí. ¿Sí? ¿Qué sientes ser hija de un pastor y una pastora? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Sí?
Pero una pregunta. Nerviosa. Claro, no te preocupes, primera vez que estás en televisión, sí. Pero no le hagas caso a la cámara, vamos a conversar tú y yo, es una conversación de dos amigos. Entonces, cuando ese avivamiento está en la iglesia, ¿qué tú sientes? Porque yo te vi en la iglesia de CCI y vi que Dios hace cosas maravillosas contigo. ¿Cómo es eso cuando tú ves a tu papá predicando? ¿Cómo te sientes? Bien, de ver a mi papá que está predicando. ¿Te sientes orgullosa? Sí, ¿no? Me siento muy orgullosa. Muy orgullosa. Y de tu mamá también, me imagino. Sí. ¿Qué tú sientes? ¿Qué sientes tú cuando tu papá está predicando a la gente, diciéndole, hablando de nuestro Dios creador? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el sentimiento que tú tienes? Que mi papá, me gusta cuando mi papá habla porque mi papá hace que la gente venga a Cristo. Amén. Y eso es lo que me gusta, buscar almas y estamos anhelando que Venezuela se convierta a Cristo. Amén. Porque Dios va a hacer algo tan grande con Venezuela, ¿sí? Que los extranjeros van a quererse venir para Venezuela porque Dios va a traer una abundancia grande para Venezuela. Y yo sé que Venezuela está pasando por un proceso muy grande y muy fuerte, pero eso Dios está probando a Venezuela. ¿Tú sientes que Dios le está haciendo una prueba a Venezuela para que pueda superar esa crisis? Sí. ¿Tú crees que vendrán cosas buenas para Venezuela? Sí. Creemos nosotros que Dios la gente va a empezar a darse cuenta de que hay que dejar las creencias de lo que son esos santos y ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Y empezar a buscar a Cristo, ¿correcto? Correcto. ¿Qué tú le dirías a la gente que tú sientes que tú le dirías a la gente cómo buscar a Cristo? Bueno. ¿Cómo tú le dices a alguien busque a Cristo? Por ejemplo, dime a mí, imagínate que yo no conozco de Cristo, convénceme por qué yo buscar a Cristo. Porque Él te ama. ¿Cómo yo sé que Él me ama? Porque nadie hubiera dado su vida por nosotros. Uy, eso nadie, es grande. y eso es amor. Dios nos ama y Dios quiere que la humanidad se rinda ante Él, porque Dios quiere que todos los niños y todas las personas se rindan ante Él, lo adoren y cada día más tengo un anhelo. Wow, me estás convenciendo de creer en ese Dios que tú tienes, que tú crees. Pero dime algo más. ¿Qué tú piensas que Dios puede hacer conmigo? ¿Qué cosa puede hacer Él que yo necesito? Por ejemplo, yo a veces me siento solo. Cuando yo me siento solo así, ¿qué tú crees que yo debo hacer? Bueno, orar. ¿Cómo oro? Dame un ejemplo, ¿cómo yo hago para orar? ¿Cómo tú oras? Ora en este momento. Mira, yo por lo menos, déjame decirte, ¿te puedo confesar algo? Te puedo confesar de que yo necesito una liberación grande en mi alma, de cosas que todavía me molestan. Yo quiero que tú ores por mí en este momento. Yo quiero sentir eso que tú, cómo tú lo haces, cómo tú oras. Yo quiero que tú ores por mí. ¿Cómo tú orarías por mí ahora un momento? Para que salgan todas esas cosas que todavía quieren, que están ahí, pero que tienen que irse. Sí. Bueno. ¿Qué hago? ¿Cierro los ojos? Sí. Y tú vas a orar por mí. Te escucho. Gran Espíritu Santo, Señor, yo sé que tú estás presente hoy en esta hermosa tarde, Padre Santo. Y tú tocas esa alma en el nombre de Jesús, que haya liberación interna, Padre Santo, sobre su vida, Padre Santo, que todo eso que le está perturbando y que no lo deja vivir en paz, Padre Santo, se vayan ahora en el nombre de Jesús. Veo la liberación sobrenatural en tu presencia sobre él, en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Uy, qué bien. Mira, me siento bien. ¿Significa que si yo quiero buscar de Dios, yo debo hablar así como tú? Bueno, Dios, para orar, Dios pone palabras en tu mente que Dios quiere que tú impartas a esa persona. Y tienes que dejar que Dios, Él obra en tu vida y que Él te dé más y tú puedas impartir a esa persona. Wow, amén. Me estás diciendo que en pocas palabras, si yo simplemente cierro mis ojos y dejo que la imaginación trabaje, yo puedo hablar con Dios. Bueno,
Sí. Simple y llanamente yo digo, por ejemplo, ¿yo puedo orar por ti? ¿Sí? Ok, vamos a cerrar los ojos. Oh Dios Todopoderoso, bendito tú eres. Pon en mi mente en este momento cuáles son los sentimientos que deben existir. Yo quiero orar en el día de hoy porque tú, Dios, me proteja, me cuides. Igualmente que protejas a esta niña maravillosa que tiene cosas grandes y poderosas para ti, Señor. Haz que su mente esté siempre consagrada en ti, que te ame, igualmente que siga amando a sus padres, siga amando a sus hermanos, también a su familia y a todos los seres que cerca, y que de ella siempre se escuche una palabra de buen aliento para cada una de las almas que necesitan. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Wow. Cuando tú estás en la iglesia, ¿a ti te ha tocado alguna vez predicar? Sí. ¿Sí? ¿A quién le predicas? ¿A los niños o a las personas adultas? A los niños, a los dos. A los dos. Sí, a los dos. Si en este momento tú tendrías que decirle algo a los niños, ¿qué tú le dirías? Yo sé que tú tienes algo anotado ahí y me gustaría escucharlo. Dime, ¿qué tienes ahí? Bueno, Dios le dijo algo grande, muy grande a Jeremías. ¿Qué le dijo? Le dijo que antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciste te santifiqué, te di por nombre, por profeta a las naciones. Amén, amén. Entonces, ¿tú le dices a los niños que ellos también podrían congregarse para con Dios? Sí, por eso los niños, Dios quiere que los niños se santifiquen y anhelen cada día más a Dios. ¿Tú anhelas a Dios? Sí. Demasiado. ¿Mucho? ¿Qué tú sientes por Dios? Un amor tan grande, o sea, que no lo puedo ni imaginar ni describir, porque, o sea, ¿a dónde está? Yo no me pregunto siempre, ¿a dónde estaríamos si Él no hubiera dado su vida por nosotros? Wow, amén, amén. Wow. ¿Eso significa que tú crees fielmente en nuestro Dios? Sí. ¿Tú crees que Él existe? Sí. ¿Tú crees que Él está siempre con nosotros? Sí. Esta semana en el Congreso vimos que algo te pasó cuando los pastores felicianos estaban orando. ¿Qué te pasó? O sea, me vino algo que quería gritar, o sea, esa es la presencia, quería gritar, quería llorar, quería reírme, y se siente muy lindo, por eso yo cada día más oro, para que cada día más Él me siga dando rema, y poder yo estar más días firme con Él. Te voy a hacer una pregunta, con algo que me llama mucho la atención. Dicen que todos los niños van para el cielo si se mueren, pero tú dices que hay que orar aunque sean niños, ¿correcto? Sí, pero los niños chiquitos sí se van porque no tienen conciencia, no tienen conciencia del bien ni del mal. Okay. Pero los niños ya, como mi edad ya, los que hacen pecado, ya saben que mal no se van. ¿Tú crees que una niña como tú comete pecado? ¿Puede cometer pecado? Sí, sí puede. ¿Sí? Sí. ¿Qué pecado puede cometer una niña tan hermosa como tú? Bueno, cosas que a Dios no le gusten. ¿Por ejemplo? Bailar música mundana, que siempre los niños les gusta hacer eso. Ok. Por ejemplo, decir mentiras. Sí, también. Decir mentiras. Mentiría a los padres. Sí, eso es malísimo. Bien malo, ¿no? Sí. ¿Tú le aconsejas a los niños que no digan mentiras? No, sí le aconsejo. Le aconsejas que no digan mentiras. Que no digan. Porque puede ser eso una... Entonces, ¿tú entiendes que un niño de 10 años, de 12 años, podría irse al infierno? Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque dicen que no, que los niños, mientras son inocentes todos. Lo que pasa es que ya los de 12 años y de 11, de 10, ya tienen conciencia del bien y del mal. Okay. Ya saben que no se debe hacer, ya saben que tienen que obedecer, y ellos no cumplen las reglas que hay en la casa. Por eso muchos niños tienen consecuencias, como dice la palabra de Dios, que tienen que obedecer a sus padres y a sus madres, porque si no, le van mal en la vida y no van a ser de largo tiempo en esta tierra. Wow. Significa que si tú no honras a tu padre y tu madre, hay posibilidad de que tú no vivas por largo tiempo. ¿Tú recomiendas a los niños que amen a sus padres y a su madre? Sí. ¿Qué tú opinas de que los padres también tienen que dar a los hijos? ¿Qué tú entiendes? Que en la parte espiritual, que a veces hay niños que dicen, sí, pero que yo no veo a mi papá tal cosa. ¿Qué tú crees que los padres también deben hacer para que los niños... Bueno, para que los niños... crean en Dios. Sí,
por favor, amarlos más, hablarle de la palabra, regalarle una Biblia. Ok. Que en lugar de regalarle a lo mejor un Nintendo o algo, es mejor una Biblia. Una Biblia. Ok. Porque y también darle amor a ese padre, porque hay algunos niños que sienten que los padres no lo aman. Okay. Y no sienten un abrazo de un padre. Wow. Por eso yo le digo a los niños que oren, porque algunos padres que han sido separados de su madre, yo sé que eso duele. Sí, eso duele mucho en el corazón que una madre y un padre se separen y el niño quede con la madre o con el padre. Eso duele. Ese es el caso de mi tío, el hermano de mi papá, que se separó de su esposa, y el niño tiene un hijo, se llama, que Dios lo bendiga, a mi primo. ¿Cómo se llama él? José. Y tú sientes que él está sufriendo mucho, ¿no? Sí, porque no tiene un padre ni una madre que le dé un abrazo, que lo aconseje y que lo lleve a la palabra. Amén. Pero yo me imagino que cuando tú hablas con él, tú sí le dices palabra de Dios, ¿no? Sí. Sería buena idea regalarle una Biblia. Sí. Sí, sería bueno. Mira, ya casi nuestro tiempo está terminando, pero la verdad es que, mira, es maravilloso compartir contigo. ¿Sabes qué me llena mucho, me da una sensación así, como alguien de 8 años como tú tenga tanto conocimiento de Dios? ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Porque por tus padres o porque tú también de ti misma te gusta buscar de Dios? De mí misma y por mis padres. ¿Tus padres? Porque yo no sé, yo desde pequeña estoy danzando y eso a mí me ha llevado más a la palabra y más a la palabra y más a la palabra. Y cada día más tengo que leer para que Dios a mí me traiga más rema y me dé más de lo que yo tengo. Amén. ¿Cómo te ves tú como adulta, como grande, como qué, pastora, profeta, evangelista, apóstol? ¿Cómo te ves? Profeta. Porque ya mi papá desde esta edad, yo soy una profeta. Mi papá me de una cosa escuchar eso. Una pastora que ya tiene edad, ya ha pasado todo, usted sabe ya. Ajá. Me profetizó, el profeta también me profetizó que yo era una profeta. Ok. ¿Y ya tú tienes sentimiento de cosas que Dios te muestra? Sí. Si tú me ves ahora mismo, ¿Dios te dice algo? Bueno, ahora mismo no. ¿Pero hay algo que te gustaría decirme? Bueno, que me gusta estar en este lugar compartiendo la palabra contigo, que busque más de Dios, que este programa más sea de bendición. Amén. Para que aquellos que no conocen de la palabra del Señor, y que este programa sea de bendición para aquellos que no conocen a la palabra y se acerquen más al Espíritu Santo, y que vengan y se acerquen y cada día más lo anhelen. Amén. Gracias. La verdad es que nos llena de mucha satisfacción compartir contigo y que realmente Dios tiene un don grande en ti. Me imagino verte cuando crezcas. Me gustaría un día ir a eso cuando estén 40,000 personas en Venezuela, cuando ya Venezuela esté liberada, está libre, y verte a ti profetizando cosas buenas, porque dijiste cosas muy lindas para Venezuela. Y le quiero dar una palabra muy corta a los niños. Dime. Y yo no te dice, Dios tiene un destino y un llamado para la vida de un niño. Por eso yo quiero que los niños más anhelen a Cristo. Por eso yo le predico a niños. Y Dios usó a 5 niños que me gustaría ahora compartir, y que su nombre se llama Samuel, David y Josías y Daniela, 4. Ok, ¿y eso quieres tú decirle a los niños? Sí, que busquen más a Dios. Dios puede usar a los niños en sus dones y en sus propósitos. Por eso Dios quiere que aquellos niños busquen de la palabra, y quiere que aquellos niños que no tienen a Cristo se acerquen a Él, porque Dios tiene un llamado y un propósito para la vida de este niño. Y por eso me ha gustado estar compartiendo esta palabra, y me ha gustado estar en este lugar. Estoy muy feliz por estar en este lugar, que este lugar, como decía antes, que sea más de bendición. Amén. Y que la presencia de Dios baje cada día que estén haciendo una entrevista
Gracias. La presencia de Dios cae. Amén. Amén. Wow. Tú no sabes la emoción que yo siento. Yo siento la presencia del Señor en este momento. Y mira, un poquito más me haces llorar. Porque es un sentimiento de que cuando a veces cuando no has tenido la oportunidad de ser niños, y a veces, como tú dijiste, que uno no conoce la palabra cuando es niño, a veces es tarde cuando uno lo conoce, pero para Dios nunca es tarde, gracias a Dios. Amén. Pero estoy contento, ¿sabes por qué? Porque tú conoces desde Dios joven, y eso significa que Dios te va a dar muchas bendiciones. Amén. Y que Dios te dice también que te cuides mucho, ten mucho cuidado, porque a veces hay ovejas, ¿ok?, que vienen como ovejas bonitas así, y tienen siempre una maldad por atrás, para que Dios siempre te proteja. Y siempre que tenga mucho cuidado con la gente que se te acerca. Siempre pídele a Dios, Dios, protégeme de todo el mundo, para que nadie pueda cambiar eso maravilloso que está en tu alma y en tu corazón. Amén. ¿Ok? No olvides que Dios también dice que la gente hay mucha gente buena, pero hay mucha gente mala, con malos espíritus. Tienes que cuidarte mucho de todo el que te toca, o alguien que viene a veces a buscar de ti, pero a lo mejor quiere sacar algún beneficio tuyo. Tienes que cuidarte mucho de eso, ¿de acuerdo? Amén. No olvides que eres una niña hermosísima. Gracias. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Que eres muy linda, muy hermosa, que Dios te bendiga y Dios te llena de cosas buenas para ti. Y nos vamos a seguir viendo. Sí. Seguro que sí, porque Sí. yo sé que Dios un día nos va a poner a nosotros junto a mi esposa y junto a ti, hablando, predicando. Amén. Amén. Bueno, te deseo lo mejor. Salúdame a tus padres. Que Dios te bendiga. Y ya sabes, mi esposa y yo te deseamos lo mejor, y todo el grupo completo de Tiempo de Adoración. Fue un placer de estar con ustedes compartiendo. Gracias. ¿Alguna palabra última que nos quieras decir? ¿O le quieras decir a alguien? Bueno, esto va para todos Gracias. los que nos están viendo. Bueno, que sigan anhelando más a Dios y que cada día más busquen de Dios. Y aquellos que no tienen a Cristo lo acepten, porque Él es grande. Y no sé explicar lo grande que es su palabra y su presencia. Por eso yo le quiero decirles que lo busquen, que lo amen más. Porque si a Él no lo exalta, si aquí nosotros no exaltamos a Dios, allá en los cielos Él nos lo exaltará a nosotros. Amén. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente te deseo lo mejor y ya sabes, un placer inmenso. Tiempo de adoración. Sigan ustedes disfrutando de este gran programa. Amén. Tiempo de adoración.